ser mujeres y negras en el mundo de la ciencia. Inteligencia lingüística. Alejandra Pizarnik fue una reconocida escritora, poetisa y traductora argentina. Entre su producción y legado se encuentran una gran cantidad de poemas, y alguna novela, diversos escritos cortos y un extenso diario. Alejandra dominaba el uso del lenguaje y poseía un vocabulario muy variado, extenso, por lo que lograba transmitir la complejidad y los matices de su percepción de la realidad y de su persona. Inteligencia naturalista. El científico naturalista Carlos Darwin o el geógrafo y naturalista Friedrich Henry Alexander. Estos autores fueron capaces de adentrarse en entornos naturales y de aprender de ellos, identificando sus especies animales y vegetales, aprendiendo de sus características definitorias y utilizando la información en beneficio propio y de la sociedad. Y precisamente de eso se trata la inteligencia naturalista. Ok, muy bien, Marta. Muy bien. Felicidades. ¿Alguien más? Gracias, Yo, maestro. profe. ¿Quién yo? Ah, Ana Karen. Así es. Ok, déjame buscar tu libro. Profe, ahorita que termine la compañera, ¿puedo pasar yo? Sí, nada más dime quién eres. América Isamar. Muy bien, América. Ahorita terminando ella, pasas tú. Adelante, Ana Karen. Inteligencia interpersonal. La Madre Teresa de Calcuta fue una de las personas que más explotó esa inteligencia, ya que comprendía al máximo a la gente que la rodeaba y ayudó en cuanto pudo a todos los que necesitaron de ella. Inteligencia lógica matemática. Isaac Newton fue un científico, físico, filósofo, inventor, alquimista y matemático inglés. Entre sus descubrimientos científicos destacan los trabajos sobre la naturaleza de la luz y la óptica, así como el desarrollo del cálculo matemático. Inteligencia lingüístico-verbal. William Shakespeare es uno de los más grandes escritores de todos los tiempos, también uno de los mejores poetas, además que tiene una gran cantidad de obras publicadas y es por esto que es uno de los mejores ejemplos de esta inteligencia. Inteligencia musical. Beethoven desarrolló un gran gusto por la música y habilidades que significaron tanto para el mundo que su nombre será reconocido a través del tiempo. Inteligencia sinestésica. Fred Astaire, uno de los mejores bailarines capaz de transmitir todo tipo de emociones a través de las representaciones que hizo. Inteligencia naturalista. Linneo fue una de las personas que estuvo en contacto directo con la naturaleza, que le gustaba saber todo de ella y con base en esa gran curiosidad es que pudo desarrollar la clasificación de los seres vivos. Inteligencia visual espacial. Un ejemplo de esta inteligencia es Pablo Picasso. Fue un pintor y escultor español creó junto con Georg Braque y Juan Gris el movimiento cubista. Participó y estuvo en la génesis de muchos movimientos artísticos que se propagaron en todo el mundo, ejerciendo una gran influencia en muchos otros grandes artistas de su tiempo. Inalcanzablemente prolífico, pintó más de 2000 obras sobrevivientes en museos de Europa y el resto del mundo. Ok, muy bien, Ana Karen. Muy bien, muy buenos ejemplos. Siguiente, América Isamar. Aquí estás. Listo. América. En inteligencia lingüística, yo puse como ejemplo a Roman Jakobson. Fue un lingüista, fonólogo, teórico y literario ruso. Investigó en el campo de la poesía, la creación
y el lenguaje. Ok. Sí, en los ejemplos del lenguaje es lo del emisor y lo del receptor. En inteligencia lógico-matemática puse a Pitágoras, ya que fue un filósofo matemático griego considerado el primer matemático puro. Contribuyó de manera significativa al avance de la matemática helénica, geometría, aritmética, derivadas, entre muchas otras cosas. Ok. En inteligencia visual espacial puse a Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci es considerado uno de los más grandes pintores de todos los tiempos y probablemente la persona con mayor número de talentos en múltiples disciplinas que jamás ha existido. Fue un pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, artista, botánico, científico, escultor, escritor, filósofo, músico y un poeta. Inteligencia musical puse a Luciano Pavarotti, ya que fue uno de los cantantes contemporáneos más famosos de las últimas décadas, tanto en el mundo del canto lírico como en todos los géneros musicales, por sus impresionantes talentos, resaltando en muchos de esos y ganando varios premios. En inteligencia corporal sinestésica puse a Lionel Messi. Es un futbolista argentino que juega como delantero o centrocampista. Ha desarrollado habilidades impresionantes en el dominio del balón. Como deportista ha sobresalido en diferentes torneos obteniendo la victoria. Se ha convertido en el máximo goleador histórico de su club en competiciones oficiales. En inteligencia interpersonal puse a Benito Juárez, ya que fue abogado y político mexicano de origen indígena, así como también presidente de México en varias ocasiones. Se le conoce como el Benemérito de las Américas. Inteligencia naturalista puse al científico Charles Darwin, ya que fue un naturalista inglés reconocido por el científico más influyente de los que plantearon la idea de la evolución biológica a través de la selección natural. La conclusión también la leo. Sí, por favor. Bueno, en conclusión, yo podría decir que la inteligencia no es algo innato y fijo que domina todas las destrezas y habilidades de resolución de problemas que posee el ser humano. Ha establecido que la inteligencia está localizada en diferentes áreas del cerebro, interconectadas entre sí, y que pueden también trabajar en forma individual, teniendo la propiedad de desarrollarse ampliamente si se encuentra un ambiente que ofrezca las condiciones necesarias para ello. Gracias. Muy bien, América. Muy buena conclusión también. Gracias, maestro. Ok, uno más y empezamos. Yo, profe. ¿Quién es? Erika Yoseli Mesa García. Muy bien. Vamos a ver el de Erika y ya con ese terminamos. Erika, aquí estás. Muy bien. Oscar Wilde, muy bien. Bueno, en inteligencia lingüística puse a Oscar Wilde. Fue un escritor y poeta irlandés cuyo nombre real era Oscar Fingal o Bradley Wills Wilde. Nació en el 16 de octubre de 1854 en Dublín, Irlanda, y a principios de la década de 1890 se convirtió en el dramaturgo más famoso de todo Londres. Fue encarcelado, lo que más tardó condujo a su fallecimiento temprano. Hoy es recordado por obras tan notables como La importancia de llamarse Ernesto, El retrato de Dorian Gray, El fantasma de Centinela o De Profundis. En inteligencia lógico-matemático, Pitágoras.
Pitágoras es considerado como el primer matemático célebre por el famoso teorema que lleva su nombre, el teorema de Pitágoras, el cual dice lo siguiente: la suma de los cuadrados de los catetos de un triángulo rectángulo es igual al cuadrado de la hipotenusa. Uno de los hechos más reconocidos acerca de Pitágoras fue la de su secta, llamada de pitagóricos, así dado que los discípulos atribuían todos los descubrimientos al autor. Es difícil determinar con exactitud qué resultados son obras del maestro y cuáles de los alumnos. Ok, muy bien. En inteligencia visual especial, Leonardo da Vinci también consiguió formas revolucionarias de crear composiciones impactantes. De hecho, su característica composición triangular todavía se usa hoy en día y es ampliamente considerada como uno de los diseños de pintura más agradables visualmente. También fue uno de los primeros defensores del estudio de modelos anatómicos para perfeccionar su arte, algo que era ilegal en ese momento. Y inteligencia corporal cinéstica, LeBron James. En el 2016, la estrella de los Cavaliers de Cleveland logró lo imposible, remota la serie final de la NBA cuando iban perdiendo 3-1 frente a los Golden State Warriors, y de ese modo conseguir el primer título para el equipo de Cleveland en su historia. Semejante hazaña por parte de quien ya era considerado uno de los mejores de la liga lo puso en el Olimpo de la historia. Muy bien. En inteligencia musical, Julieta Venegas, acompañada de su acordeón y de una gran voz, Julieta Venegas se abrió paso en el rock mexicano a pesar de ser estadounidense, hasta llegar al estrellato mundial y convertirse en una de las cantantes mexicanas más emblemáticas e influyentes de los últimos años. Grabó un MTV Unplugged y ganó 6 Grammys Latinos más recientes en 2016 por Algo Sucede. De acuerdo a la Amparo, México cuenta con un disco diamante, 4 discos platinos y 2 discos de oro. Muy bien. Inteligencia interpersonal. Eugenio Derbez, oriundo de la delegación Milpa Alta al sur de Ciudad de México, es uno de los actores mexicanos más reconocidos a nivel mundial. Ha trabajado principalmente en la industria del cine, pero también se le reconoce por su participación en televisión, teatro y doblaje. Su éxito cinematográfico provocó que se interesara más en séptimo arte, al punto de convertirse en guionista, productor y director. Entre sus participaciones más importantes se encuentra Jack y Jill, La misma luna, Gestor, Nickel from Hip, Hope Be a Latin Lover, Hombre al agua y próximamente Cascanueces y otros 4 reinos de Disney y muchos más. Okay. Inteligencia naturalista. Joseph Paxton fue un ilustrador naturalista y paisajista inglés, conocido por ser el autor de Crystal Palace, construido en la primera gran exposición celebrada en Londres en 1851, creador de numerosos parques y grandes invernaderos en Inglaterra. Ok, muy bien, Erika. Gracias. Fíjense, ahorita que decíamos de inteligencia musical, ¿alguien ha escuchado o alguien ha visto los videos de Flor Amargo? Es una, Sí, es una chavita que toca, creo que bastantes instrumentos y los toca a la vez. Pienso que eso debe ser una de los top de inteligencia musical o incluso hasta la corporal sinestésica. Al momento de estar haciendo varias cosas a la vez, supongo que debe tener esas habilidades muy desarrolladas. Y bueno, chicos, muy bien, muy buena tarea. Gracias a todos. O sea, todos van a tener su calificación, no porque nada más haya pasado 4 personas. No vale su tarea, claro que vale, claro que cuenta. Nada más que ellos van a dar un puntito extra ahí de participación. Ahora bien, vamos a ver los temas del día de hoy. Continuaremos hablando acerca de algunas corrientes
perdón, de la psicología. En esta ocasión tenemos el conductismo. Y dice que el conductismo pues es una corriente psicológica en la que su teoría está basada en que a un estímulo le sigue una respuesta, siendo este el resultado de la interacción entre el individuo y su medio. El conductismo se desarrolla a principios del siglo XX a partir de la obra del psicólogo norteamericano John B. Watson, época en la cual la psicología era considerada predominantemente como el estudio de las experiencias internas o sentimientos de los fenómenos de la conciencia a través de métodos subjetivos o introspectivos, y donde precisamente por las limitaciones de sus medios metodológicos la conciencia no pudo convertirse en objeto de análisis experimental. Recordemos que para esta fecha y desde antaño estábamos buscando como seres humanos formas de crear vida inteligente, ¿sí? En principio, en base a las leyendas, a las historias, ya después en algunos casos que ostentaban ser reales, ¿no? Ya los vimos la semana pasada, la parte de la literatura donde nos vuelven a sembrar esa ideología, o bueno, no ideología, esas ganas, ¿no? De qué genial sería tener un mayordomo robótico que haga todo lo que nosotros queramos, y obviamente pues sin que se canse, sin que le paguemos y sin que repele, ¿no? O sea, que no se queje, que haga las cosas que uno pide. Entonces, por eso entramos a esta parte de la psicología, porque a partir de eso, ¿sí? Ya entramos a un campo más serio, donde se empieza a buscar respuesta a varios porqués, ¿sí? Entre estos se empieza a ver la conductividad, o sea, por qué una persona reacciona de diferente manera a diferentes estímulos, ¿no? Aquí hay un punto muy importante, no se puede trabajar con la conciencia porque hasta este punto no se sabe ni dónde está ni cómo llegar a ella. Ahora, el conductismo surge proponiendo una psicología basada en los hechos observables, y es cierto, ¿no? Hasta el momento donde empieza este estudio, no se puede hacer más que observar. ¿Sí? No podemos, no hay máquinas que puedan, no sé, revelar la actividad cerebral, no hay máquinas que puedan dar determinado resultado acerca de lo que una persona piensa. Aquí a partir de estos inicios de la investigación, todo es observación, ¿ok? Entonces, en ese sentido, Watson no negaba la existencia de experiencias internas o emociones, pero insistía que estas experiencias no pueden ser estudiadas porque eran imposibles de observar, al menos a la fecha. Para el conductismo, las diferencias individuales son un resultado del propio condicionamiento del sujeto, resultante de la diversidad de estímulos a lo largo de su vida, por lo que no tiene sentido la constancia del cociente de inteligencia, pues este depende del tipo de estímulos que el individuo reciba y donde la transformación del medio conlleva a sí mismo la transformación de la inteligencia. Y esto parte también de que todos tuvimos vidas diferentes, obviamente, y por tanto todos vivimos cosas muy diferentes. No podemos generalizar, al menos hasta este punto donde se está estudiando, no se podía generalizar los posibles resultados de la conducta de un ser humano a través de situaciones predeterminadas, ¿no? Es como todo, ¿no? Es incluso, no sé, ¿cómo podemos poner un ejemplo actual? Las reacciones ante una discusión, ¿no? Yo pienso que muchas personas aquí, entre nosotros, si estuviéramos enfrascados en una discusión, pudiéramos tener diferentes formas de sobrellevarla, ¿no? Y esto va en base a todo lo que ha surgido en nuestras vidas. A lo mejor yo tuve una mamá o tuve un papá que era muy bravo, ¿no? O sea, que, oye, Juanito, oye, fulanito, ¿cómo ves si ya no quemas basura en las noches? Oye, pero ¿por qué? Y empieza la batalla, ¿no? Pudiéramos hacer esta misma situación con otra persona
y la otra persona pudiera decir, ah, sí, no, no hay problema, ¿no? O sea, entonces, varios estímulos o diferentes estímulos van a tener resultados diferentes en diferentes personas, según pues la vida de cada uno. Entonces, según esta corriente, el hombre es totalmente producto de sus experiencias. Y sí, es lo que te voy diciendo. O sea, si nosotros tuvimos unas experiencias difíciles, pues obviamente nuestra conducta va a ser de cierta manera difícil. Por lo siguiente, adquiere importancia central en el estudio del aprendizaje la manera como el hombre se apropia del repertorio de comportamientos motores, verbales, sociales, entre otros, que luego serán elementos constitutivos de su personalidad. A partir de aquí empezamos en un tema más apegado a la actualidad con respecto a las diferentes necesidades que tiene algún aparato o los principios de la inteligencia artificial. Vamos a ver el proceso de razonamiento. Hablábamos la semana pasada de que es difícil decir que una máquina piensa como tal, más bien razona, y razona debido a que las programaciones que se llevan a cabo pues le van preparando inicialmente para que pueda tomar decisiones por su cuenta, entre comillas, ¿no? Sabemos que, por decir, que hablábamos de diferentes aparatos como de casa, ¿no? De esos de ayudantes, ayudantes artificiales, en caso como la Alexa. Hay cosas que obviamente no puede hacer, hay muchísimas cosas que sí puede hacer, pero pues le tienes que dar su programación adecuada. Ahora, vamos a ver lo que es la lógica. La lógica, pues, es la ciencia formal y una rama de la filosofía que estudia los principios de la demostración e inferencia válida. Y la demostración, sucesión coherente de pasos que, tomando como verdadero un conjunto de premisas llamadas hipótesis, permite asegurar la veracidad de una tesis. Estos pasos deben estar fundamentados en la aplicación de reglas de deducción, fundadas ya sea en axiomas o en teoremas anteriormente demostrados o en reglas básicas de deducción del sistema en cuestión. El hecho de no conocer ninguna demostración de un teorema no implica su no veracidad. O sea, el hecho de que a veces no podamos explicar algo no significa que eso es falso. Solo la demostración de la negación de este resultado implica que es falso. Entonces, para nosotros poder decir que algún hecho es falso, tendríamos que precisamente hacer una demostración de la falsedad. ¿Ok? Entonces, mientras no haya una demostración, entenderemos que un teorema puede ser verdad. No hay motivos para descartarlo. Y en base a esto vamos a ver la teoría de la demostración o teoría de la prueba, que es una rama de la lógica matemática que trata a las demostraciones como objetos matemáticos, facilitando su análisis mediante técnicas matemáticas. Las demostraciones suelen presentarse como estructuras de datos inductivamente definidas que se construyen de acuerdo con los axiomas y reglas de inferencia de los sistemas lógicos. En este sentido, la teoría de demostración se ocupa de la sintaxis en contraste con la teoría de los modelos que trata de la semántica. Junto con la teoría de modelos, la teoría de conjuntos axiomática y la teoría de la recursión, la teoría de la demostración es uno de los 4 pilares de los fundamentos de la matemática. Y ahora, vamos a ver qué es un axioma, chicos. Un axioma es una verdad evidente que no requiere demostración. Es decir, pudiéramos tener ejemplos como 1 más 1, pues es igual a 2. Después tendríamos este conjunto de axiomas, ¿no? Si decimos que A es hermano de B y C es hijo de A, entonces nosotros podemos inferir que B es tío de C, o bien pudiéramos inferir también que C es sobrino de B, ¿ok? Es a partir de verdades evidentes que vamos trazando. Eso a lo mejor suena un tanto simple, pero muchas veces en la programación funciona.
Luego tendremos el teorema. Teorema es una afirmación que puede ser demostrada como verdadera dentro de un marco lógico. Demostrar teoremas es el asunto central en la matemática. Si por decir, tenemos un ejemplo. Si dos rectas paralelas se cortan con una recta secante, se cumple la relación de los ángulos siguientes. Los ángulos alternos internos son iguales, los ángulos alternos externos son iguales, los ángulos correspondientes son iguales, los ángulos colaterales internos son suplementarios y los ángulos colaterales externos también son suplementarios. Todo esto pues son en base ya demostraciones, ¿no? Chicos, vamos a cambiar de sesión rápido y les mando otra vez la sesión por Classroom, ¿sale? No me tardo. Sí, profe.